Seguramente mientras has estado recorriendo mi página web, te has encontrado varias veces con las palabras conciencia, nivel de conciencia, el despertar de la conciencia, y estarás preguntándote qué es lo que quiero decir con eso. Déjame explicarte algo. Estamos viviendo una época fascinante. Hoy día la gente está buscando respuestas. Se vive una apertura mental como nunca antes. Recuerdo que en el año 2012 alguien dijo que iba a haber una especie de fin del mundo, y en realidad, a pesar que hubo mucha gente que se burló, en realidad lo que se estaba diciendo era que iba a haber un cambio en la humanidad a nivel de conciencia. Y yo creo que no se equivocaron. Eso venía desde las profecías mayas, ¿no? Que decían que el 2012 iba a haber un gran cambio, y es verdad. Hoy la gente está buscando de alguna manera respuestas, está teniendo mucho más apertura, está buscando más la parte espiritual, y todo eso lo vemos inclusive en las redes, en el Facebook. Hay más memes, más mensajes, más palabras relativos a lo que significa llevar una vida un poquito más equilibrada, un poquito más espiritual. Antes de poderte precisar exactamente qué es lo que quiere decir el término elevar el nivel de conciencia, o en todo caso despertar tu conciencia, déjame ir un poquito más atrás, alrededor del siglo XVII. En aquella época todo el mundo ha escuchado hablar de Isaac Newton. Bueno, Isaac Newton es un científico que propuso las leyes del movimiento, donde básicamente se decía que todos los objetos, incluso los planetas, estaban físicamente determinados, ¿no? Sobre todo sus movimientos, como se podía prever, por ejemplo, en una mesa de billar. Si tú lanzas una pelota con el taco, con cierto ángulo, con cierta velocidad, sabes más o menos, puedes predecir dónde va a terminar la pelota con la que choca. Entonces, el mundo en general en el siglo XVII, a partir de las leyes de Newton, se veía como algo que estaba totalmente determinado por esas leyes, y donde los seres humanos prácticamente éramos simplemente observadores pasivos. Por otro lado, René Descartes, con su propuesta del dualismo cartesiano, decía que los seres humanos estábamos compuestos por dos sustancias diferentes. Una que asociaba la parte orgánica, material, todo lo que se podía ver, todo lo que se podía medir, comprobar, lo cual dejó a la ciencia. Y todo un ámbito también, por otro lado, mental o espiritual, lo cual lo dejó a la religión. Y así separó lo que significaba la parte mente y su relación con el cuerpo. Después vino el señor Mendel, un genetista, quien propuso unas leyes que llevan su nombre, y básicamente lo que determinaba era que los genes estaban condicionando todo lo que significa el término de fenotipo y genotipo en unas pruebas que él hizo con plantas, lo cual extrapoló a los seres humanos, de tal forma que nuestros genes de alguna manera determinaban no solamente nuestras características físicas, sino algunos otros aspectos, y lo cual estaba determinado por lo que traíamos de nuestros ancestros. Después vino este señor Darwin, a través de su teoría de la evolución, donde dijo que los seres vivos han evolucionado a partir de mutaciones genéticas, y que eso estaba determinado por leyes aleatorias relacionadas con la ley del más fuerte. Es decir, que los seres vivos que se adaptaban y sobrevivían eran aquellos que venían ya con ciertas condiciones predispuestas a nivel genético. Por tanto, esto sucedió en el siglo XVII básicamente. Por lo tanto, hemos crecido creyendo que la causa de todo lo que nos sucede pues está fuera de nosotros y que no podemos hacer nada al respecto. Esto nos aleja de ser creadores de nuestro destino y nos coloca en una posición de víctimas, donde solo podemos observar lo que sucede. Felizmente, a principios del siglo XIX surgieron unas mentes brillantes que comenzaron a realizar una serie de experimentos y descubrieron que había ciertos fenómenos de la física clásica que no funcionaban igual con lo que ellos estaban viendo. Podemos hablar de varios de ellos, entre los que figuran aquí: Max Planck, Heisenberg, David Bohm, y todos los que ven ustedes son unos físicos cuánticos que tuvieron que de alguna manera dejar sus creencias
dogmáticas y comenzar a entender un poco este misterioso mundo de la física cuántica, donde, como les digo, las leyes de la física clásica no funcionan igual. Un físico estadounidense, Henry Stapp, dijo en una entrevista: se empezaron a descubrir muchos fenómenos que eran incompatibles con las ideas de la mecánica clásica, y empezó a emerger una nueva manera de ver el mundo, donde la conciencia humana era una parte esencial de esta dinámica. Ahora, de repente, la mente pasaba a ser de ser una observadora pasiva a un fenómeno de interés fundamental. Por primera vez teníamos, desde el punto de vista de la ciencia, un pegamento natural y racional de los aspectos mentales y físicos de la naturaleza. Es así como a principios del siglo XIX se comienza a observar muchos fenómenos, como les repito, diferentes de la mecánica de la física clásica. El científico Rutherford, no sé si ustedes recuerdan, decía que los átomos giraban alrededor del núcleo. Eso nos enseñaron todos en el colegio. Conforme los microscopios fueron desarrollándose e haciéndose más potentes, se pudo observar que en realidad los electrones no giran alrededor del núcleo como órbitas simulando sistemas solares en miniatura, sino que estos aparecen y desaparecen en un campo electromagnético de manera impredecible. Por tanto, si pudiéramos nosotros determinar dónde está físicamente un electrón, pues es imposible, porque puede aparecer en cualquier parte. Es simplemente lo que llaman los cuánticos una nube de probabilidades. Así, Albert Einstein decía: en cuanto a la materia, todos hemos estado equivocados. Lo que hemos llamado materia en realidad es energía, cuya vibración ha sido rebajada como para ser perceptible a los sentidos. No hay materia. Si nosotros agarramos un microscopio y comenzamos a introducirnos queriendo ver un átomo a su nivel más elemental, nos daríamos cuenta que conforme vamos acercando el foco, veríamos primero una especie de nube, y conforme más vamos agrandando la imagen, veríamos que en el fondo no existe absolutamente nada, lo que vemos aquí. Es decir, hoy sabemos que todo lo que nos parece objetos sólidos en realidad son 99.999% vacío, y solamente una 0.001 podríamos considerarlo como materia tangible. Es decir, la materia no existe como tal. Si eso lo relacionamos con la teoría de la relatividad de Einstein, que decía que E es igual a mc cuadrado, es decir, que la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado, implica que materia y energía son exactamente lo mismo, solo que están en diferentes vibraciones. Quizás alguno de ustedes ha leído este libro, Piensa y llegase rico. Ahí Napoleón Hill decía: los pensamientos que pudiéramos asociar a energía o vibración, pues son cosas, materia o realidad. Nikola Tesla, un ingeniero serbio-americano, decía: si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Esta imagen nos puede dar a entender un poquito qué es lo que sucede realmente. La materia, como les digo, no existe en realidad. Lo que existe simplemente es energía, que puede vibrar de manera diferente. Esta es una onda. Una onda es simplemente algo que se propaga en el espacio y es el origen de toda la materia. Es decir, que la materia surge a partir de un vacío inicial. Esto es bien interesante, porque uno se preguntaría: ¿cómo puede ser que una onda o energía pueda convertirse en materia? Pues así es como funciona nuestro mundo. Las partículas subatómicas no son en realidad partículas sólidas, son campos de probabilidad, son posibilidades de ocurrencias. Algunas veces se comportan como materia, algunas veces se comportan como onda. Quizás ustedes hayan escuchado hablar del experimento de la doble rendija. Ahí Thomas Young, en 1800 aproximadamente, hizo un experimento con lo cual demostró la naturaleza dual de un fotón, que se podía comportar tanto como un corpúsculo o partícula, como energía. ¿Qué hace que una posibilidad cuántica, una partícula subatómica que es solamente
un campo de energía, se materialice como una partícula localizada. Es el hecho de ser observada. Pareciera que las partículas subatómicas saben cuando uno las está observando, de tal manera que solamente ante este acontecimiento un campo de energía puede convertirse en materia. En esto radica la importancia del observador. ¿Cómo podríamos relacionar todo esto con nuestras vidas? Pues mucho, porque si nosotros entendemos el concepto que la materia surge a partir de un campo de probabilidad y que es uno quien observa el que produce este acontecimiento, pues estamos claros que todo lo que conseguiremos en nuestras vidas va a depender de nosotros. En una investigación de 1998, en un instituto de Israel, titulada La demostración de la teoría cuántica, la observación afecta a la realidad, se menciona: cuanto más se observan las partículas, más tiempo se ven afectadas por el observador. Centrando nuestra atención y manteniéndola más tiempo, es posible mantener al mismo tiempo el estado de la realidad que deseamos fijar. John Wheeler, un físico americano, afirmaba: vivimos en un mundo o en un universo participativo. Nuestro papel es crucial en la manifestación del mundo que vemos. El doctor Vedral, físico de la Universidad de Oxford, dijo en una entrevista: en un universo participativo, el acto de centrar nuestra conciencia es un acto de creación en sí mismo. Nosotros somos los que estamos observando y estudiando nuestro mundo. Donde quiera que miremos, nuestra conciencia crea algo para que nosotros lo veamos. ¿Por qué alguien que ve la vida negativamente siempre le pasan cosas negativas? Porque tú estás creando tu propia realidad. Entendamos que la vida no nos niega nada. Todo es cuestión de en qué nos enfocamos. Si reiteramos el concepto que la realidad surge a partir de un campo de probabilidades y que es el observador el que crea esa realidad, pues es clarísimo que dependiendo de nosotros en qué nos enfoquemos, creamos nuestra propia realidad. No sé si ustedes han escuchado a Greg Braden. Tiene un libro que se llama La Matriz Divina. Él dice: en un universo participativo, el acto de centrar nuestra conciencia es un acto de creación en y por sí mismo. Nosotros somos los que estamos observando y estudiando nuestro mundo. Donde quiera que miremos, nuestra conciencia crea algo para que nosotros la veamos. Albert Einstein también decía: si no te gusta el universo que ves, que sepas que no lo puedes cambiar, pero si cambias tu percepción, cambiará tu universo. Esto resume de una manera fantástica lo que estamos hablando. De tal manera que tenemos que dar un poquito más de importancia a estos aspectos. Yo sé que el tema de la física o la mecánica cuántica es algo que mucha gente no quiere ni siquiera tener idea de qué se trata, porque lo ven como algo medio complicado, fórmulas muy difíciles, que la materia puede ser materia o onda, que la energía no existe, y tiene muchos postulados que a veces son difíciles de entender. Sin embargo, tenemos que saber que tiene mucha relación con todo lo que sucede en nuestros días. Hoy día la mecánica cuántica está relacionada con aspectos de nuestra vida diaria. Si no fuera por la mecánica cuántica, seguiríamos con unos televisores del tamaño de una cocina. La razón por la que tenemos una pantalla plana, que casi no pesa nada, en un televisor, es por la mecánica cuántica. Quizás los celulares serían tamaños de un escritorio. El tomógrafo, la resonancia magnética, los rayos X, la criptografía. Hoy día muchos aplicaciones en nuestra vida moderna que tienen que ver con la física cuántica. Por lo tanto, es importante tener al menos una visión de qué cosa estamos hablando. En algunos talleres que vamos a realizar más adelante, vamos a hablar un poco de eso. Y otro aspecto muy importante que tiene relación con lo que estábamos hablando al principio, que es el aspecto espiritual, que de alguna manera hoy día la gente está un poquito más conectándose a eso, buscando unas vidas más equilibradas entre lo material y lo espiritual. Pues precisamente hasta los inicios de la física cuántica, la ciencia iba por un lado y la parte espiritual pues era una cosa que no se mezclaba, ¿no? A partir del dualismo cartesiano. La física cuántica nos ha permitido integrar ciencia con espiritualidad y algunos aspectos mentales. Max Planck, premio Nobel de Física en 1944, ya nos decía:
Para las personas creyentes, Dios está al principio. Para los científicos está al final de todas sus reflexiones. Y Heisenberg, premio Nobel de Física en 1932, afirmaba: el primer trago del vaso de la ciencia te convertirá en un ateo, pero en el fondo del cristal Dios te está esperando. De tal manera que es importante este acercamiento entre lo que nos decían los místicos de hace 3.000 o 4.000 años respecto a nuestra totalidad, a nuestra conciencia de unidad, y lo que está hoy verificando la física cuántica. Hay un acercamiento que es preciso prestarle atención. La física cuántica, como les digo, hoy día está uniendo lo que es la ciencia con la espiritual de una manera no esperada. Mucha gente se pregunta, bueno, he leído algunos libros, he escuchado algunas, he visto incluso algunas películas, porque también hay películas sobre eso, y a veces veo que escriben conciencia sin S y conciencia con S. ¿Cuál es la diferencia entre conciencia y conciencia? Bueno, conciencia se refiere, tiene muchas acepciones, pero entre lo que estamos hablando el día de hoy acá podemos relacionarlo con el yo individual, con esa sensación moral entre el bien y el mal, el sentido de darse cuenta quiénes somos y si estamos actuando de una manera correcta o no. Normalmente está relacionado con conciencia. En cambio, conciencia tiene una connotación mucho más amplia. Estaríamos hablando de un yo más universal, estaríamos hablando de un campo que lo sustenta todo. Podríamos mencionar, para aclarar, lo que decía Wayne Dyer: la conciencia, con S, es un mar de información que lo conforma todo y del cual no somos plenamente conscientes. Es la información de la cual emana todo pensamiento y toda materia, la fuente y la base de la mente. Es la fuerza que posee el universo, la inteligencia que lo sustenta todo, la matriz de todo lo que vemos y no. Toda materia se origina y existe solo como manifestación de una fuerza que hace que el átomo vibre. De tal manera que podríamos hablar de la conciencia universal como un campo de inteligencia, como una matriz, como una... Algunos pues lo relacionan con Dios, ¿no? Desde el punto de vista que estamos hablando el día de hoy lo podemos precisar como en una gran fuente de energía de donde nace toda la materia que existe. La física cuántica devuelve la fuente de poder a donde siempre ha estado, el ser humano y su nivel de conciencia. La pregunta es, dada la importancia de estos conocimientos, ¿por qué no se enseña estas materias en el colegio? Es una buena pregunta. Ahora, ¿cómo despertar? ¿Cómo elevar nuestro nivel de conciencia? Primero, permítame decirle que despertar tiene una relación con percibir las cosas de una manera diferente. ¿Cómo podemos percibir? ¿A partir de dónde viene nuestra percepción? Nuestra percepción viene a partir de nuestras creencias. Esas creencias que han sido impostadas en nuestra mente desde que éramos muy pequeños y hasta los 7, 8 años aproximadamente, lo que nos decían nuestros padres, nuestros amigos de colegio, el barrio, todo lo que escuchábamos hablar a los adultos. Normalmente hasta los 7 años esos mensajes entran prácticamente de frente al subconsciente, porque hasta esa edad los niños están en una especie de trance hipnótico y todo lo que escuchan entra sin filtros como una verdad absoluta. Luego de adultos nosotros creemos en ciertas cosas básicamente sin mayores cuestionamientos. Estas creencias, dogmas y paradigmas, o lo que la PNL llama el mapa mental, la manera de ver el mundo, tiene que ver precisamente con nuestro nivel de conciencia. Nosotros vemos las cosas de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Por eso decimos que cuando uno toma conciencia de algo, quiere decir que se da cuenta de algo. Tú puedes ser consciente en algunos aspectos de tu vida, pero normalmente los aspectos perjudiciales nosotros no somos conscientes. Lo puede ver otra persona, pero nosotros mismos no nos damos cuenta, nos lo tiene que decir otra persona. Entonces, para cambiar nuestro nivel de conciencia, para elevar nuestro nivel de conciencia, tenemos que cambiar nuestra percepción, la manera de ver el mundo, cuestionar de una manera honesta si lo que nosotros creemos nos está llevando realmente hacia una vida plena y feliz.
Por ejemplo, hay mucha gente que prefiere tener razón que ser feliz. Entonces tenemos que reevaluar todas nuestras creencias para ver hasta qué punto esas creencias nos están limitando o fortaleciendo. Despertar, entonces decía, es percibir diferente, ver otra realidad. Por eso las cosas me afectan de otra manera. Tenemos que comenzar a entender que a pesar que en el siglo XVII se decía que el mundo en general estaba determinado por unas leyes y que nosotros no podíamos hacer nada, pues hoy día sabemos que la realidad se crea a partir de nosotros, a partir de un observador. Tenemos que dejar este determinismo newtoniano para entrar en un paradigma más holístico, donde todo está relacionado con todo y con todos. Tenemos que dejar de pensar que lo que nos ocurre en la vida está fuera de nosotros. Tenemos que empezar a dejar de sentirnos víctimas de las circunstancias, de empezar a echarle la culpa a los demás de todo lo que nos pasa, sentirnos extraños a nuestros acontecimientos, hacer responsables hasta a la mascota de nuestra casa el por qué nos va como nos va, y buscar en el exterior las causas de todos nuestros males. Creemos que hemos nacido, no sé, con alguna predisposición a la mala suerte, con los genes fallados, que hemos nacido con algunas cosas que ya vienen predeterminadas y que nosotros no podemos hacer nada. Pues eso no es cierto. Nosotros somos creadores de nuestra realidad. El tema es que tú puedes escuchar este mensaje. La pregunta es si te lo vas a creer y si lo vas a hacer tuyo. También tenemos que cambiar la creencia de que mente y cuerpo están separados. La responsabilidad, por ejemplo, de nuestra salud no solo es alimentarse bien y hacer ejercicio, sino también cuidar nuestros pensamientos y emociones. Hoy está científicamente comprobado que lo que tú piensas genera un tipo de emociones que afectan tu corporalidad, que afectan todas tus células. Por tanto, lo que decía Descartes, que mente y cuerpo están separados, pues es una creencia que ya de una vez tenemos que erradicar. Cambiando nuestras creencias, cambiamos nuestra biología y nuestro destino. No sé si ustedes han escuchado hablar de este científico especialista en células madres, Bruce Lipton. En contraposición de lo que decía Mendel, que tenemos un determinismo genético, Bruce pues precisamente dice que nosotros no estamos condicionados a nuestros genes. Hoy se habla de una ciencia que está por encima de la genética, llamada la epigenética, que son las modificaciones genéticas que no tienen que ver con lo que nos legaron nuestros padres, sino que todo lo que está relacionado en cuanto al entorno. Y ese entorno tiene dos componentes. Tiene el aspecto físico, que puede tener que ver con lo que comes, con toxinas, todo lo que entra a tu cuerpo, pero ese entorno también tiene que ver con aspectos no físicos, que tienen que ver con pensamientos, emociones, sentimientos. Repito lo que dice el doctor Lipton: la epigenética ha hecho tambalear las bases de la biología y de la medicina, porque demuestra que no somos víctimas de nuestros genes, sino los amos y señores de ellos. Los mecanismos epigenéticos modifican los datos del código genético para lograr que los genes sean archivos, no solo de lectura, sino también de escritura. Esto significa que las experiencias de la vida pueden redefinir nuestros rasgos genéticos. Las percepciones no solo controlan el comportamiento, sino controlan la actividad genética. Se sabe que nosotros los seres humanos tenemos aproximadamente 120.000 proteínas. Antes se creía que cada gen está relacionado a una proteína, porque la proteína, a través de sus movimientos, es lo que genera la vida. Cuando se inició el proyecto Genoma Humano, se quiso saber el catálogo de todos los genes de los seres humanos. Suponían que como tenemos 120.000 proteínas aproximadamente, deberían haber 120.000 genes. Pues la ciencia sufrió una conmoción cuando se dieron cuenta que las 120.000 proteínas, que son responsables de mucho de cómo funciona nuestro organismo, están relacionadas apenas con 20.000 genes. Es decir, no hay forma de explicar cómo se producen las otras 100.000 proteínas. Y para darles un ejemplo, permítanme presentarles a este gusano. Es un organismo que mide alrededor de 1 milímetro, llamado C. elegans, el cual solo tiene 969 células, frente a los 50 billones que tenemos nosotros. Tiene un cerebro formado por 300 neuronas apenas y tiene 18.500 genes, es decir, solo tiene
1500 genes menos que nosotros. Y es un gusano. Por tanto, la explicación entre un gusano y nosotros no pueden estar en nuestros genes. Tiene que haber algo por encima de ellos. Sabemos que la diferencia entre el material genético de los monos y nosotros es apenas 2%. Si ese 2% hace que nosotros veamos a los monos como seres súper inferiores, imagínate si existiera un ser humano 2% por encima de nosotros. Ni siquiera podría entenderse con nosotros porque nos vería como seres totalmente poco evolucionados, ¿no? Por eso cuando dicen por qué no vienen los seres más desarrollados a visitar, no sé, porque ni siquiera podrían hablar con nosotros, ni siquiera nos podrían entender este mundo. Tenemos que alejarnos en estas creencias que el éxito evolutivo que proponía Darwin, por lo cual los que han sobrevivido solamente está orientado a la ley del más fuerte, por un concepto mucho más sentido común. Nuestra supervivencia está basada en la cooperación. Los seres humanos somos una comunidad de más de 50 billones de células individuales. El físico matemático Paul Davies afirmó que la probabilidad matemática que el azar diera lugar a una molécula de ARN autorreplicante es de 1 frente a 10 elevado a los 2000 millones. Es como decir imposible. Está claro que hay una inteligencia universal que hace que eso suceda. Quizás ustedes hayan escuchado hablar del Big Bang, esta inicial explosión de energía a partir de lo cual se creó todo lo que existe. Bueno, todo esto surgió a partir de esta gran explosión de energía y estas partículas subatómicas se convirtieron en lo que existe, desde un alfiler hasta un edificio y hasta tú mismo. Sí, tú mismo. Tú estás compuesto todos por partículas subatómicas, las que vimos al principio. Átomos que tienen electrones, neutrones. Entonces, fíjense, terminando ya les quiero hacer una reflexión y leerles lo que dice acá. Si el Big Bang hubiera sido, por ejemplo, una millonésima parte más potente, se hubiera precipitado a demasiada velocidad como para que las galaxias y la vida pudiera desarrollarse. Si la inmensa fuerza nuclear decreciera solo un 2%, el núcleo atómico no se mantendría unido y el hidrógeno sería el único átomo del universo. Si la fuerza gravitatoria disminuyera solo un ápice, las estrellas, incluido el Sol, no tendrían combustión. ¿Por qué el Big Bang estuvo tan exquisitamente sintonizado para sustentar la vida? ¿No hay acaso una conciencia universal detrás de todo esto? El universo no responde a lo que queremos, sino a lo que estamos siendo y a lo que sentimos. Es bueno entender que la vida no nos niega nada. Si la vida no te está dando lo que tú quieres es porque no conoces el lenguaje de la vida, no sabes cómo funciona la vida. Hay dos maneras de ir por la vida. Con una mente newtoniana, preguntándote cómo, por qué, de qué manera, qué tengo que hacer, qué me falta y ahora qué hago, donde esperamos sacarnos la lotería, que alguien nos salve, creemos en la mala suerte, rezamos, paramos con depre, con ansiedad, con desórdenes mentales. O podemos ir por la vida con una mente cuántica, donde todo está unido, donde todos nosotros creamos nuestra realidad y aceptamos la conciencia más que a los pensamientos como nuestra guía. Todo, absolutamente todo está en nosotros. Así es que en nuestro próximo taller que vamos a hacer pronto, vamos a explicar, para aquellos que estén interesados, qué significa tener una mente cuántica. Hoy día vamos a pasarlo de una manera muy rápida, no lo vamos a desarrollar, pero quiero que se formen una idea qué significa tener una mente cuántica o una mente Advaita. Una mente Advaita viene de la totalidad. Les acabo de explicar el Big Bang, donde todo lo que existe en el universo nació de una energía inicial, por tanto todo lo que se ha creado en el universo tiene un solo origen. Si lo queremos ver desde un punto de vista más espiritual, podríamos decir que todos somos lo mismo. Si lo quieres ver desde un punto de vista de las grandes filosofías religiosas o del cristianismo, también podríamos decir como que todos somos hermanos, porque todos venimos de lo mismo. Por eso incidimos mucho una mente cuántica o Advaita que cree en una mente no una mente dual. Pide algunos principios que he resumido a ustedes para pasarlos de una manera muy breve, ¿no? Entiende que todo cambio empieza por uno mismo, que aquello que ves siempre en los demás es una interpretación, por lo que no se polariza, no toma partido de posiciones, está libre de prejuicios, de limitaciones, de pensamientos y emociones negativas. Sabemos que para conectarnos con el campo cuántico tenemos que hacerlo a través de vibraciones, y mientras nuestras vibraciones sean cada vez más altas, más conectadas a sentimientos altruistas, pues vamos a estar más cerca de poder recibir respuestas de allí. Entiende que no existe lo bueno o lo malo. Todo es relativo desde el nivel de conciencia del observador. No juzga,
porque comprende que todos estamos en diferentes procesos evolutivos, está dispuesta a dejar atrás de ser víctimas de las circunstancias, acepta cada situación como un aprendizaje, sabe que lo que le ocurre no es fruto de la casualidad, sino de nuestros pensamientos y emociones, sabe que hay una instancia por encima de los pensamientos, por lo que no se identifica con ellos, está conectada con el campo, donde todos somos uno. ¿Qué beneficios trae ir por la vida con una mente cuántica y no con una mente newtoniana de separación? Provoca un importante cambio de forma de percibir el mundo, lo que deriva en una profunda paz. Nos aleja del papel de víctimas, nos permite convertirnos en creadores de nuestra realidad y causa de los acontecimientos. Está atento a sus pensamientos, pregunta a su mente, ¿qué me quieres decir? Observa sus sentimientos, pregunta a su cuerpo, ¿qué me quieres decir? Corta de raíz cualquier pensamiento que altere su paz mental. No busca culpables, víctimas ni victimarios. Está en coherencia cuántica. ¿Qué cosa es la coherencia cuántica? La coherencia cuántica está relacionado con lo que tú piensas, dices, sientes y haces, está alineado. No hay una interferencia ahí. Entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto a liberarte de las relaciones conflictivas, adictivas y destructivas que no te llevan a ninguna parte? ¿Deseas empezar una nueva vida libre de juicios y condicionamientos? La capacidad de percibir o pensar de manera diferente es más importante que el conocimiento adquirido, decía David Bohm, un físico cuántico. Y lo dejo con estas dos últimas frases. Descartes decía, para alcanzar la verdad es necesario una vez en la vida desprenderse de todas las ideas recibidas y reconstruir de nuevo y desde los cimientos todo nuestro sistema de pensamiento. Finalmente, Orson Welles, que era actor, decía, muchas personas son demasiado educadas como para hablar con la boca llena, pero no les preocupa hacerlo con la cabeza vacía. Es decir, muchos de nosotros emitimos muchas opiniones simplemente por lo que creemos, por lo que escuchamos, por lo que nos parece, por lo que nos tinca. Sin embargo, estamos viviendo unas épocas que todo fluye muy rápido. Tenemos que estar preparados, tenemos que ir en dos caminos. Uno, el camino de la conciencia, a través de actos relativos con, por ejemplo, la meditación, el agradecimiento, la respiración. Y tenemos que también estar al tanto de qué cosa está pasando a nivel de toda la ciencia, de una manera muy básica para poder estar alineados y conectados con lo que nos espera en los próximos años. Así es que a partir de este video simplemente he querido dar un mensaje que pretendía ser breve y parece que nos hemos extendido un poquito, pero que dé una idea de la filosofía que pretendo transmitir y confirmarles que además vamos a realizar muchos talleres en este sentido, y todas aquellas personas que también estén buscando algún tipo de coaching personal sepan, como dice en la web, Coaching Advaita, que tiene que ver con estos principios de una mente cuántica, de tal manera que si estás dispuesto a llevar una vida en base a estos principios, pues con gusto podemos conversar al respecto. Muchísimas gracias y éxitos.